Ya, súper. Entonces, es un proyecto que estamos realizando de vinculación con el medio. En este proyecto nosotros estamos trabajando con dos socios estratégicos, que es la Armada de Chile, particularmente desde la Dirección de Programas de Investigación y Desarrollo, y con la Fundación Fraunhofer, que es una fundación de origen alemán, que se dedican a realizar diversos estudios en realidad en distintas áreas, pero particularmente están trabajando en este tema del hidrógeno verde. Sí. ¿Cuál fue la motivación de nosotros? Bueno, todo esto les voy a contar sobre el proyecto propiamente tal, así que a lo largo de la presentación vamos a ver justamente aquí la motivación, la introducción de por qué estamos trabajando con esto. Pues les voy a contar un poquito de qué se trata el hidrógeno verde, porque realmente a lo largo del proyecto nos dimos cuenta de que no está claro por qué es verde, de dónde viene lo verde y cuál es la importancia y la relevancia que tiene particularmente para el país. Les voy a contar luego qué es lo que hemos hecho en el proyecto. Me voy a centrar en una actividad que hicimos el año pasado de un taller participativo, un workshop, que un poco es el que motiva que yo participe aquí, y finalmente las conclusiones que estamos teniendo. El proyecto aún no está cerrado, pero ya estamos muy prontos a terminar. Me faltó mencionar antes a mis colegas. La investigadora principal es Daniela De Luca. Ella es de la Escuela de Negocios Internacionales y pertenece al Centro de Desarrollo Económico Internacional. De hecho, dirige el centro. Y Teresa Pino, también de la misma escuela, del mismo centro de investigación. Y participa también Pamela Godoy. Ella es estudiante, bueno, hoy día ya graduada del Magíster en Administración y Gestión Portuaria que tenemos en la Escuela de Ingeniería Oceánica. Entonces, ¿por qué se nos ocurrió este proyecto? Porque en este contexto de cambio climático es un hecho concreto que hay objetivos a lo largo en distintas instituciones, distintos países, para lograr la descarbonización. Y particularmente la OMI, que es la Organización Marítima Internacional, definió que para el 2020, definió que para el 2050 deberíamos reducir al menos un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero. También Chile tiene su propia política de descarbonización para el 2050, entonces vemos que hay una demanda por buscar elementos que nos permitan disminuir la generación de gases de efecto invernadero. En ese sentido, el hidrógeno empieza a sonar cada vez con una mayor preponderancia debido al poder energético que tiene, y vemos esta componente del verde, ¿cierto? Porque se identifica que ya hay tecnología que permite generar ese hidrógeno con energías limpias que no generan un mayor impacto en los gases de efecto invernadero. Y en ese sentido nosotros nos propusimos hacer un diagnóstico para poder evaluar la viabilidad de un corredor de hidrógeno verde en la región de Valparaíso, particularmente en la zona de Quintero. Y ahí nos definimos cinco objetivos específicos para el estudio: una descripción de lo que es el ecosistema de la industria de generación de energía de hidrógeno verde y sus corredores. Aquí tengo que decir, nosotros inicialmente pensamos usar esta zona central como corredor para la exportación. Después les voy a decir que finalmente dijimos eso no va a ser así, pero eso era inicialmente la idea que teníamos. Analizar algunos requerimientos normativos, hacer este diagnóstico en términos de infraestructura e infraestructura acá en la zona central, generar mesas de trabajo pensando en posteriores propuestas de políticas públicas y tener una base asociada a la búsqueda de fondos externos y colaboraciones futuras para políticas públicas. Ese era un objetivo que era muy relevante para la Fundación Fraunhofer, porque justamente lo que ellos hacen es este rol de vincular proyectos que tengan interés público. Ese es el foco de ellos, interés público. Les decía que de dónde viene lo verde. Viene de cuál es la fuente con la que se está generando el hidrógeno. ¿Ya? El hidrógeno nosotros lo podemos obtener a partir del agua, y esa es la gracia que tiene, que el agua es lo que más tenemos en este planeta nuestro. Pero esa generación la podríamos hacer con combustibles fósiles, en ese caso sería hidrógeno gris,
con combustibles fósiles, pero captando o tomando medidas para captar el CO2 que se genere, y en ese caso estaríamos hablando de hidrógeno azul, o bien con energías limpias, y ahí estaríamos hablando que no generan gases de efecto invernadero, y ahí estaríamos hablando del hidrógeno verde. Existen algunas certificaciones a lo largo del mundo que permiten decir, ok, yo te voy a comprar a ti hidrógeno verde si es que cumple con estas características. Los más exigentes son los europeos y en Alemania particularmente, y no solo es suficiente que se genere con energía limpia, sino que además tiene que el agua que se utiliza para la generación de ese hidrógeno no debe ser agua destinada para consumo humano. Eso quiere decir, yo no puedo enchufar la red de la casa para hacer hidrógeno porque eso ya no sería verde bajo esos estándares. Y eso explica que asociado a estos proyectos que de repente aparecen en las noticias de hidrógeno verde, se hable paralelamente de plantas desalinizadoras de agua, porque de esa forma estamos utilizando agua que no estaba destinada para el consumo humano. Ahora, esa energía utilizada para la desalinización también tiene que venir de fuentes renovables. En ese sentido, hay distintas técnicas para la generación del hidrógeno. Ya aquí menciono varias: fotólisis, biofotólisis, fermentación pura, termólisis, electrólisis, hay varias, ¿ya? Pero en el caso particular de Chile, dadas las características que nosotros tenemos, donde en el norte tenemos una gran generación de energía a través de energía solar, y en el sur tenemos una gran generación de energía eólica, entonces se decanta por la electrólisis, ya que es la separación de la molécula del agua para generar el hidrógeno a través de este mecanismo, que no lo voy a explicar ahora. Y otro elemento que también es importante relevar es que si bien se habla de la generación de hidrógeno, del hidrógeno verde, en términos de la oferta y de la demanda, no es necesariamente el hidrógeno lo que se va a consumir. Podría ser el amoníaco o bien el metano. Y tenemos ya algunos medios de transporte, particularmente hay algunas navieras que han enviado a fabricar buques que funcionan con metano. Hay algunos que funcionan efectivamente con hidrógeno. La gran ventaja del amoníaco, que hoy en día es la mayor cantidad de proyectos que están ahí, es que es un producto que ya se transa, ya se vende, ya se utiliza. Entonces ya es conocido y por lo tanto hay infraestructura que está inmediatamente habilitada para ese derivado del hidrógeno. Y ambos permiten después hacer una reconstrucción de vuelta hacia el hidrógeno. El problema es que esa construcción también requiere energía y por lo tanto ahí está el potencial de perder, entre comillas, lo verde. En el caso de Chile hay al menos, voy a decir al menos 63 proyectos. Esto es una lámina que tomé de ahí de la Asociación Chilena de Hidrógeno de Chile, de esa página, h2chile.cl. Esto fue tomado el año pasado, así que esta cuenta está hecha en abril. Ayer me metí a mirar y en el texto dicen 63 proyectos, en la lámina dice 73. Yo me imagino que es un error de título. Así que me voy a quedar con lo que vimos anteriormente, que eran estos 63. Y vemos que están a lo largo de todo Chile. Ahora, estos no son proyectos que estén en marcha. Ojo, estas son declaraciones de los proyectos. Algunos de estos ni siquiera están a nivel de perfil, así que eso también es importante recalcarlo. Pero sí está la intención de hacerlos. Y si ustedes entran a esa página, van a ver en detalle cuáles son y cuáles son los usos que tienen. En función de eso, armamos este gráfico. Lo que está en verde es solamente para consumo interno, demanda interna. Quiere decir que son empresas que están colocando sus propias plantas generadoras de hidrógeno verde, pero para consumo de la misma empresa. No es para venderlo. Lo que está en azul son los proyectos que están pensados para la exportación. Lo que está en rojo es ambos, ¿ya? Demanda interna y exportación. Y los que están en amarillo es porque no hay información, pero en la misma página tal cual como lo declaran. Entonces vemos que lo que tienen mayor tasa para exportación y consumo interno e exportación es justamente en el norte, Tarapacá, Antofagasta, y en el sur, Magallanes, por lo que decía recién de la mayor capacidad que se tiene para la generación de energía renovable.
Aquí en el caso de Quintero, no sé si ustedes vieron, salió una noticia a finales del año pasado que se está haciendo un proyecto de una planta generadora de hidrógeno, y en ese caso solo les preguntamos, bueno, pero ¿cómo se aseguran de que es hidrógeno verde? Y ellos lo están haciendo por la vía de los bots, para decir, le compran a la empresa generadora de energía la energía proveniente de las fuentes renovables. En este caso, en esta zona sería las hidroeléctricas. Entonces, ¿qué es lo que hacen esas compañías? Dicen, yo generé tanta energía con energía renovable, generé tanta energía con otro tipo de combustible, y por lo tanto yo de lo que te estoy vendiendo viene de este porcentaje. Obviamente no tienen cómo saber cuál fue la generación, pero es por un tema de medición. Entonces, y así es como ellos resuelven que se mantenga con la categoría de verde, estando en la zona central. Y esto me lleva a esto que yo ya les adelantaba, que nosotros dijimos, bueno, naturalmente la zona central del país no va a ser un exportador de hidrógeno verde porque no tenemos un recurso que nos permita generar energía renovable en tal cantidad que permita ser competitivos en una industria internacional de hidrógeno verde. No así en el norte y en el sur. Pero sí la zona central es el mayor consumidor nacional de energía. Por lo tanto, para poder atender a nuestros objetivos y nuestras metas de descarbonización a nivel nacional, sí es interesante traer parte de este hidrógeno que se está produciendo en el norte o bien en el sur para alimentar de energía a la zona central. Y ahí volvimos al corredor que sí sigue siendo necesario y volvimos a Quintero, que es la zona donde ya existen terminales que tratan o que, ¿cómo se llama?, mueven cargas peligrosas. En este caso, el hidrógeno y el amoníaco son considerados como cargas peligrosas. Esta lámina no la tenía antes, la agregué ahora un poco a partir de la presentación anterior, pensando en estos contextos geopolíticos actuales y cómo se está moviendo. Y este es un levantamiento que hizo, lo puse abajo, la Agencia Internacional de Energía, lo hizo en el 2023, y ellos hicieron este levantamiento de distintos proyectos que están relacionados con el hidrógeno verde, que se espera estén funcionando al 2030, que hay muchos posibles, ya aquí ojo con eso. Pero sí, por lo menos nos da una visión de cómo se está moviendo esto. La primera columna es justamente el amoníaco, la segunda es metano, la tercera es el hidrógeno verde directamente. Después tenemos los líquidos, aquí siempre se me olvida un poco la palabra, líquidos que tienen el metanol, si no me equivoco. Y el último es el metanol. El otro son combustibles sintéticos. Y en este caso vemos que efectivamente Chile es uno de los que mayor cantidad de proyectos tiene en términos comparativos con el resto, pero no somos los únicos, ni mucho menos. ¿Ya? Pero sí somos un actor relevante en este tema de la producción del hidrógeno, teniendo claro que es lo que se busca el hidrógeno verde. Y ahí es donde nos ponemos como atractivos en términos a nivel global, pensando un poco en la diversificación de la matriz productiva del país y en la resiliencia que podríamos tener. Entonces, en términos del proyecto, hicimos naturalmente un análisis bibliográfico, muchos informes, hay poco paper, pero sí harto informe a lo largo del mundo que permite entender un poco cómo se está moviendo este tema, hacia dónde va. Y sí tuvimos muchas reuniones, tanto videoconferencias, ¿no?, con personas que están ligadas a la industria. Entonces nos contamos con gente de naviera, nos contamos con gente que están produciendo, que tienen proyectos, con algunas instituciones que están generando estudios. Ahí yo destaco mucho el trabajo que están haciendo en GIZ, que está derivado de la Agencia de Colaboración Internacional de Alemania. Ellos tienen, la verdad es que están haciendo hartos estudios y ahí sacaron, después de que nosotros empezamos el nuestro, sacaron un informe súper interesante y es abierto, se lo recomiendo. Está en la página de GIZ. Y bueno, y ahí nos permitió visualizar cómo están viendo, cómo están mirando, hacia dónde se mueve. Y aquí entra a ser de nuevo importante lo que les mencionaba anteriormente, el tema de los derivados. Porque un hecho es que aún no hay un acuerdo, un estándar respecto de cuál es el producto que efectivamente se va a utilizar. Si es hidrógeno, amoníaco, metanol,
todavía no hay repito la palabra acuerdo, no hay uno que haya adquirido una mayor hegemonía como para saber qué es lo que se va a necesitar, porque cada uno de estos productos va a requerir algunas características particulares en términos de infraestructura, sea para el almacenamiento, la producción primero, el almacenamiento y el transporte. Y luego de esto, realizamos, bueno, como les dice ahí, hicimos un levantamiento asociado a la cadena de valor, donde vimos los elementos que están asociados a la producción, que es lo que ya les comentaba anteriormente, ¿cierto? Que ahí es fundamental el tema de las energías limpias para la producción y el uso de agua que no sea para el consumo humano. El almacenamiento, que va a depender naturalmente de cuál sea el producto que tengan. Cada uno de estos productos tiene requerimientos específicos. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno se puede almacenar como gas, pero también se puede almacenar como líquido. Pero ahí ya entonces requerimos que las temperaturas de almacenamiento sean bastante, muy poquitas, ¿cierto? Bastante limitadas. Eso implica que tiene que generarse un requerimiento en términos de el estanque de almacenamiento para poder aguantar esas temperaturas y el enfriamiento que se debe hacer, lo que después nos tiene el problema del transporte. Entonces, estamos generando el hidrógeno verde, vamos a exportarlo, pero ese buque por donde lo vamos a exportar, o bien el camión, si estamos hablando de demanda interna, va a emitir gases de efecto invernadero, entonces ahí perdemos en alguna medida lo verde de esto que estamos produciendo. Entonces ahí entra a ser importante la descarbonización de las flotas, sean las flotas marítimas, que vemos que hay diversas navieras que ya están haciendo esfuerzos. Hay cada vez una mayor cantidad de buques que tienen al menos sistemas duales de generación de energía para la propulsión, pero además, ¿qué pasa con los camiones, trenes o demás si es que vamos a hacerlo para demanda interna? Vamos a instalar tuberías, por ejemplo, eso quiere decir que tendremos que hacer probablemente infraestructura nueva, porque no existen tuberías que permitan trasladar ninguno de estos tres productos, porque es distinto al gas natural licuado, por ejemplo. Finalmente, hicimos estas mesas de trabajo que también fueron súper interesantes porque nos separamos en 4 mesas. Entonces, en una estábamos orientados a lo que es la cadena de valor propiamente tal, en otra mesa estaba orientado a lo que son los requerimientos en términos de normativa, otra mesa estaba asociada a los posibles fuentes de financiamiento para el incentivo al desarrollo de este tipo de proyectos, y la cuarta mesa era cadena de valor, una cadena de valor y la otra cadena logística. Valor agregado, no cadena de valor. Valor agregado y cadena logística. Tuvimos participantes, fue súper amplio, vino gente del Ministerio de Transporte, vino gente representante de los puertos, habían investigadores también, vino gente de las distintas áreas asociadas a la industria marítimo-portuaria. Entonces, por ejemplo, la dama que está sentada en la primera foto, ella dirige una fundación que es Mascarona, que se preocupa mucho de lo que es la gente de mar. Entonces, tuvimos miradas bien diversas, muy apuntadas a la industria portuaria, al sector marítimo-portuario, pero tuvimos distintas miradas. Y fue bien interesante porque aquí lo hicimos con una metodología participativa, cada una de las mesas tenía un moderador, trabajamos con la plataforma Miro. Entonces pudimos recopilar las distintas ideas, que obviamente no hay los distintos stickers, pero fuimos sacando algunas ideas, algunas conclusiones que permiten nos permiten ayudar a cómo continuar con este tema. Entonces, lo primero que hubo coincidencia en todas las mesas es que tiene que haber una definición clara de cuál va a ser la demanda. O sea, porque nosotros no podemos incentivar a que se generen proyectos si es que no está claro cuál es el producto. Entonces, nosotros les preguntamos, ¿qué necesitan los puertos para poder utilizar, por ejemplo, el hidrógeno verde para la descarbonización? Entonces decían, claro, pero yo podría hacer inversiones, pero va a depender si es que en realidad lo que se va a transar o se va a mover por el puerto es hidrógeno, o es amoníaco, o es metanol, porque las cosas cambian. Entonces, un representante de un terminal portuario nos decía, aquí, por la ley de concesiones, a mí, entre comillas, me pueden obligar, y yo lo voy a hacer, pero me tienen que decir qué cosa exactamente es lo que tienen que hacer. Porque algo está claro, y no va a ser por la propia voluntad de las personas que operan esos terminales el hacer las inversiones. Porque obviamente este es negocio. Entonces,
no va a ser por el interés natural de sostenibilidad, de descarbonización. Entonces, ahí hay un tema súper importante de que no está cerrado y que va a continuar. ¿Cuál va a ser finalmente el producto que se va a mover? En términos de comunicación, se relevó la importancia de alguna forma articular los distintos miembros de las distintas cadenas, de la cadena logística completa, pero además incorporando a la comunidad. Me llamó la atención el año pasado, justamente lo que aparecía en el periódico es que en Quintero había molestia por enterarse de este proyecto de hidrógeno verde, porque la molestia era, ya estamos en una zona altamente industrializada y nos van a colocar otro más. Yo había conversado con el que está haciendo el proyecto y es un proyecto chiquitito. Y además que permite bajar los niveles de generación de gases de efecto invernadero. Pero, ¿qué es lo que escucha la comunidad? Me van a colocar más industria. Entonces, ahí hay una necesidad de compartir información, de comunicar, de educar en algunos casos. En términos de infraestructura, volvemos al punto anterior, va a depender mucho del producto. Nosotros ya tenemos algo de infraestructura. En el mismo caso de Quintero, tenemos el terminal de GNL, que está habilitado para cargas peligrosas. El amoníaco ya está bien identificado cómo funciona la carga, cuál es la normativa social, pero para los otros no. Entonces ahí también, y ahí caigo, bueno, en realidad no fue el último punto de regulación, que están todos muy de la mano, de que es necesario avanzar justamente en la normativa que permite establecer, uno, reglas claras y dos, exigencias para que esto sea un sector productivo seguro que no vaya a generar mayores problemas a las comunidades donde están. Y ahora vuelvo al punto anterior de los planos reguladores, porque efectivamente esto, si es que vamos a utilizar la zona central como un corredor para poder llevar estas fuentes energéticas a la zona central, a la zona Santiago, ¿cómo lo vamos a hacer? Hoy en día está el proyecto de Aguas Pacífico y los que van por Pitil ya ven que están haciendo las obras, están haciendo los hoyos, están colocando las tuberías, pero eso es algo conocido. En este caso estamos hablando de otros productos que tienen estas consideraciones particulares que son importantes. O bien va a ser por algún medio de transporte como camiones o tren, pero volvemos al punto anterior, cuál es el medio energético por el cual se mueven esos medios de transporte, porque lo que buscamos es descarbonizar. Entonces, bueno, seguimos avanzando, la idea es, el proyecto termina, pero es continuar. Lo bueno es que articulamos un poco a esta gente, quedaron súper interesados, están súper motivados con el tema. Nosotros estamos al debe de enviarles el resultado, por supuesto, pero la idea es continuar con estas mesas de trabajo. En algún momento es necesario desarrollar pilotos de infraestructura, pero vuelvo al punto anterior, aquí estamos un poco entrampados en hacia dónde va. Y naturalmente es buscar financiamiento internacional para poder realizar estos proyectos que son grandes. También es algo que me faltó mencionar, pero esto no fue de la mesa de trabajo, sino que fue de las reuniones anteriores, es que de repente la piedra de tope que tienen estos grandes proyectos de generación de energía de hidrógeno, perdón, son los puertos, son los terminales. Por ejemplo, en el caso de Punta Arenas, ya hay un parque eólico, o al menos están los elementos para hacer un parque eólico. Se descargaron se llama las torres de generación eólica. Pero nos decían, nosotros conversamos, nos dijo la persona que hizo el estudio, nosotros conversamos con los proveedores de las turbinas y dijeron, yo no vuelvo a descargar turbinas en estas condiciones porque se hizo, entre comillas, acá a la chilena, ¿cierto? Un poco ajustando y bajando, pero en realidad no estaban dadas las condiciones exigidas por el proveedor para poder descargar las panelas. Entonces, eso quiere decir que para poder cumplir con los proyectos que se están planteando para Magallanes, tiene que haber infraestructura portuaria que permita descargar los elementos de forma segura. Y después hay que pensar también en cómo llevamos desde el puerto hasta el sector de la. Entonces, hay inversiones que hay que hacer antes de llegar al punto de poder implementar estas grandes plantas de hidrógeno. Ahora, en ese sentido, sí es factible tener el corredor, es factible, pero con estos elementos que hay que tomar en consideración, por eso esto sigue. Ahora, lo que a mí una buena noticia es que el Ministerio de Transporte, hay 3 ministerios que están trabajando en el tema del hidrógeno verde. Ahí sí falta un poquito de articulación entre ellos, pero hay 3 ministerios.
Y en el Ministerio de Transporte están avanzando en el tema de la descarbonización de la flota. Entonces ya hay un piloto con un camión, ya se está haciendo cosas con trenes. En la minería tenemos algunos camiones grandes que están funcionando con hidrógeno particularmente. El Ministerio de Energía está haciendo estos estudios y además está el Ministerio el de Relaciones Exteriores, que me llamó la atención, que también están trabajando en este tema. Y lo que nos dejó más satisfechos es que a partir de este trabajo nos pusimos a conversar. Así que eso fue como algo que nos dejó súper satisfechos. Entonces, en ese sentido, el tema no está terminado. Hay mucho todavía que por avanzar, pero yo lo veo con ojos optimistas. Ok, muchas gracias. En principio, yo había pensado hacer un comentario, digamos, breve, pero igual destinar algún tiempo, pero como estamos un poco atrasados en el tiempo, me gustaría tal vez dar de inmediato la posibilidad de que la audiencia, si es que hay consultas, ¿no es cierto?, también pudiera plantear sus preguntas. Y bueno, yo también voy a probablemente, en lugar de hacer un comentario, quizás plantear algunas preguntas, ¿no? ¿Les parece? Y acá tenemos una consulta. ¿Hay alguien más? Alessandro tiene una, allá al fondo, compañero de San Antonio, ¿no? Trabajador portuario de San Antonio. No sé si tenemos la necesidad de grabar las preguntas o lo que sea, sí, mejor. Vamos a juntar inmediatamente algunas preguntas, si es eso posible. Ya. Alessandro, número 1. Muchas gracias por las ponencias. Yo quería preguntar algunas cosas a Andrés sobre el escenario geopolítico. Bueno, todo, me parece que pues, la argumentación muy detallada, muy interesante, muy esquemática en su conjunto, tenía como fondo, como trasfondo, algo que pero no fue muy enfrentado, que la cuestión de la guerra. O sea, porque todo el tiempo se hablaba de seguridad, de zonas de seguridad, securización y tal, pero pues parece que pues, pasamos de un escenario que pues, ya abandonamos, que es el mundo bipolar, para otros escenarios posibles, que es bipolar, multipolar y tal, pero el pasaje para esto pues, pues no es algo tranquilo, es algo turbulento, ¿no? Bueno, a mí me gusta, en términos de geopolítica, una referencia que me gusta mucho es Giovanni Arrighi, en los ciclos sistémicos de acumulación. Él plantea que entre un ciclo y otro siempre pasamos por periodos de caos sistémico. Pues a mí me parece a veces que el caos sistémico da cuenta de pensar la guerra en los escenarios más turbulentos, ¿no? En esas transiciones. Y yo estoy pensando eso, ¿por qué? Porque ahora estamos viviendo muchas guerras, de las cuales dos son particularmente importantes, ¿no? En Ucrania, en Gaza, ¿no? Y hay algo que me llama la atención de esas guerras, que son diferentes de las guerras del pasado. Siempre pasamos en las últimas décadas por muchas guerras. Pero la Guerra Fría, las guerras eran guerras periféricas entre dos potencias que nunca se amenazaban directamente. Después de la Guerra Fría, en el imperio estadounidense, ¿no? Había, pues Estados Unidos era el gendarme del mundo, hacía guerras de policía en un lugar u otro, pero no era nunca cuestionada la unicidad del sistema internacional. Y ahora parece que esas nuevas guerras son guerras donde hay exterioridad, o sea, son guerras que reponen la geopolítica agresiva de una forma anterior a la Segunda Guerra Mundial. Muchos hacen la comparación con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y entonces, bueno, eso es un escenario que tal vez sería interesante pues, escuchar algunas cosas. También yo quería saber un poco sobre las tendencias cuando dibujaste ese esquema más multiescalar, tecnología, cultura, economía y tal. ¿Cuáles son más que el estado del arte actual? ¿No? Bueno, militar, Estados Unidos todavía el primero y tal, pero ¿cuáles son las tendencias? Por ejemplo, alta tecnología parece mismo que la tendencia sea que China esté tomando la lideranza, por ejemplo, en infraestructura. O sea, Estados Unidos es en decadencia, pero ¿cuál es el grado de esa decadencia previsible en 10, 15, 20 años? ¿No? Y otra cosa pues, que me llamó la atención, citaste muchas
potencias medianas. En América Latina también. Argentina nunca la citaste. Me llamó la atención eso, porque sí, Chile, Perú, Colombia, México, pero no Argentina. Y el último, sobre las alternativas para Chile, eso me dio un poco de dudas. O sea, la alternativa para Chile entonces es más logística y más extractivismo. O sea, si pensamos en la mitad del siglo XX, había muchas disputas sobre cuál es el horizonte del desarrollo, hasta disputas moderadas, reformistas, la CEPAL, por ejemplo, que tiene su sede en Santiago. O sea, no, el desarrollo era internalizar las cadenas del valor, producir con industrialización interna. Eso como ya, pues, inclusive en una época ahora de nuevas tarifas alfandegárias, De aranceles. sí, arancelarias, pues no existe más cualquier idea de internalizar las cadenas de valor. Entonces es producir más minerales estratégicos, más bienes agroindustriales para exportación y construir grandes puertos para conectarnos a los mercados. ¿Es esto? Al fondo, el compañero. Tu nombre también, compañero, no lo recuerdo, disculpe. Bueno, hola, buenos días, mi nombre es Jorge Salazar, soy el certificado número 1 de Living Works San Antonio. Primero, saludar a todos, disculpen la demora, veníamos a San Antonio, hay un desvío ahí en la carretera. Andrés, no alcanzamos a escuchar completamente la presentación de él, pero sí hubo un par de cosas que me llamaron la atención, sobre todo el título. La estrategia, esto que usted plantea, estrategia de la organización de la internacional. Nosotros logramos ver como sanantoninos, trabajadores portuarios, que está la visión, los trabajadores portuarios, somos ajenos a la realidad de Chile. Pero el gran meollo que tenemos hoy día nosotros como centro, como San Antonio, es el proyecto del puerto exterior que vemos que es y se vende como la única solución en logística para el país, hablando de las próximas décadas, como dije. Uno de los problemas principales como trabajadores es que entendemos que el Chile tiene que levantar la eficiencia portuaria, y eso indudablemente va de la mano con la automatización. Eso está el ejemplo en países más eficientes portuariamente, donde hay avanzando la automatización versus la labor portuaria que conocemos de la década de los 80. Entonces, en ese sentido, es viable, la pregunta es viable tener una eficiencia y avanzar a ser un país que permita una eficiencia sin avanzar demasiado o disminuir el trabajo portuario a la presión menos posible con la bandera de la eficiencia. Esa es la pregunta en realidad para ti. Y no sé si me puedo hacer el tiro de la pregunta Por favor. para Felipe. Sí, por supuesto. Bueno, escuchábamos también del hidrógeno verde, agradecemos la información, para nosotros son temas nuevos. Pero cuando tú hablaste de que el hidrógeno verde tiene que llevar en la cadena completa, energía, digamos, de características verdes. Nosotros no conocemos trabajo portuario sin energía que no sea como la conocemos hoy día. Entonces, no la terminal GNL, eso hoy día lo único que se puede acercar más o menos a nosotros entender cómo podría manejarse una exportación de esta energía. Existen más terminales químicos en Antonio, pero nos genera ruido eso. O sea, nosotros sabemos que de la puerta hacia adentro del puerto, de todas maneras hay energía que se ocupa que hasta este minuto sigue siendo de origen fósil o del resto. Entonces, estamos preparados, o sea, ¿cómo proyectas tú en un país para exportar hidrógeno verde con la cadena completa desde la generación hasta la salida de los terminales? O sea, ¿es viable el día de los próximos 5 años para construir un terminal diseñado que no intervenga nada, que no tenga origen verde en la energía? No sé si habrá alguna otra consulta. Jorge. Sí, yo para Felipe, para complementar un poco lo que está Jorge, el caso de nos pueden contar de más casos de uso de hidrógeno verde. Y yo participé del encuentro el año pasado y me acuerdo que ustedes mostraron más casos y cómo funcionaba y cuál era los límites de las posibilidades. Yo creo que vamos a quedar hasta ahí con las preguntas. El público no veo que haya alguien más que quiera hacer una consulta. Yo entonces voy a hacer la pregunta que tengo, digamos, también para inicialmente, ¿no es cierto?, a Felipe. Me preocupa un poco cuando tú nos cuentas, digamos, cómo avanza este proyecto,
más bien veo con preocupación el rol del Estado allí. Tú más bien nos planteas que ustedes como universidad y con estos colaboradores han generado la coordinación en la que el Estado con 2 o 3 distintos actores participa, pero si uno pensara qué rol cabe a un Estado, por ejemplo, en la promoción de un área de desarrollo industrial como esta, por ejemplo, sería el Estado que tendría que eventualmente generar estas instancias de cooperación. Claro, una web, una universidad estatal, y me parece que es súper interesante eso, pero te quiero preguntar, ¿cómo imaginas tú también allí el rol del Estado en esto? Y ahí amplío la pregunta también para ti, Andrés, porque como alguien que trabaja en el área de las relaciones internacionales también, ¿no es cierto?, que con una subdisciplina o subárea de la ciencia política también naturalmente tienes una imagen de lo que hacen los estados y lo que pueden hacer los estados. ¿Qué rol cabría entonces a un estado para promover estos grandes proyectos, ¿no? Estas clases de megaproyectos de desarrollo? Probablemente son otros, pocos los actores. Y ahora también la segunda pregunta, asociada a esto mismo, que tiene que ver con la búsqueda de financiamiento. Están buscando financiamiento externo también, internacional. Yo dudo mucho que haya financiamiento externo internacional que sea completamente desinteresado, ¿no? Entonces, ¿qué implicancias hay ahí? Si yo busco, no sé, financiamiento de la GIZ o de la cooperación alemana, ¿nos ponen deuda en algún sentido esa cooperación, por ejemplo? ¿Qué implicancias tienen? Y si tendríamos tal vez la fuente interna también, la capacidad interna de generar la cosa. Ahí lo dejo. También, gracias. Ya, sobre el uso de la energía limpia voy a juntar las dos preguntas en realidad. El uso de la energía limpia dentro del puerto. Tenemos el ejemplo particular del puerto de Rotterdam. Ellos ya tienen buques ahí que trabajan, son de corto alcance, pero trabajan mismo con hidrógeno. Ellos tienen camiones que funcionan con hidrógeno y ellos tienen una planta de generación de hidrógeno, que son plantas más pequeñas. Entonces, en este caso, no tenemos que pensar las grandes plantas que se están pensando para el norte y para el sur, porque en este caso sería de estas que les mostré que son para demanda interna, que sería solamente para satisfacer los requerimientos energéticos, en este caso de la pregunta de San Antonio, por ejemplo. Y ellos tienen, ¿cómo le llaman? Hidrolineras, vale decir, la estación para cargar de hidrógeno a estos otros elementos. Entonces, en el caso de los puertos tenemos las grúas, por ejemplo, cuando pensamos en una grúa Rig Stacker, que son las que mueven los contenedores, esas, algunas, en algunos puertos, ya son eléctricas, por ejemplo. Ahora, hoy en día, ¿qué fuente utilizan? Probablemente esa energía eléctrica se está generando con algún combustible fósil, pero eventualmente se podría hacer con alguno que haya sido generado por hidrógeno, por ejemplo. Entonces, ahora les decía que está este proyecto que van a hacer acá en Quintero para hacer una planta de hidrógeno, pero eso es para consumo interno, no es para venderlo ni para alimentar. Entonces, esas, por ejemplo, son elementos que se podrían hacer en un puerto perfectamente para poder alimentar las maquinarias, que entonces para efecto del trabajador portuario no habría impacto, porque son las mismas máquinas, solo que adaptadas o respecto de cuál es la fuente de energía que utilizan. Entonces, ahí no habría un impacto en eso. Entonces, la viabilidad, a ver, que en los próximos 5 años, aquí en realidad el tema va a ser más bien, yo creo, político. No sé si dentro de los próximos 5 años ya vamos a ver esos proyectos, pero ¿de qué es factible? Es factible, la tecnología existe. El problema en muchos casos es dinero, y ahí voy a enlazar con la pregunta que hacías ahora. Siempre un inversionista va a tener un interés en que esa inversión le genere un beneficio. O sea, uno como inversionista, eso es lo que espera. Ahora, mencionaste las agencias de cooperación. Cambia un poco por las agencias de cooperación, porque en ese caso el interés es más bien en lo público, en la colaboración internacional, y apunta más un poco a lo que presentaba en su presentación Andrés, ¿cierto? De cómo los países, entre comillas, generan, tú lo llamaste el poder blando, si no me equivoco. En el fondo generan una participación en los otros
Entonces, claro, aquí si es que la Agencia de Cooperación Alemana me está ayudando, entonces obviamente vemos a Alemania con buenos ojos. Si la Agencia de Cooperación de Japón me está ayudando, vemos a Japón con buenos ojos. Pero si estamos hablando de inversiones privadas, y privado lo que quiere es dinero. Si naturalmente lo que quiere es rentabilizar su inversión y quiere recibir. Pero en el caso mismo de Chile tenemos ejemplos. O sea, cuando pensamos en los puertos, tenemos los terminales y tenemos las concesiones, si bien tienen que abrir, ¿cómo se llama? Tienen que constituirse dentro del país, sí, los capitales en alguna medida vienen de otras partes y retornan y finalmente se genera ese movimiento económico. Pero ¿qué es lo que van a buscar? Rentabilidad. Entonces, muchas veces pasa que para estos proyectos que son grandes, el costo inicial es muy alto. Y ahí viene cuál es la intervención que tendría o podría ser Gustavo. Que de hecho con los puertos también se ve. El mismo caso de San Antonio, la primera parte de la inversión es estatal, la está poniendo Chile. Y después ya se abre a los concesionarios para que hagan otras inversiones. Entonces, porque todo depende de cuál es el costo que tiene y el beneficio esperado que tenga en plazo definido. Y ahí habrá que definir el modelo, si va a ser el mismo modelo de concesiones, va a ser otra alternativa. El país ya está invirtiendo a través de la Corfo, se están haciendo algunos de estos 63 proyectos que yo les mencioné, varios de esos son con fondos de la Corfo, o sea, el país ya lo está haciendo. Pero, claro, se está hablando de estos grandes proyectos que permitan potenciar a Chile como un exportador de hidrógeno. Y sobre el rol del Estado en términos de coordinación, igual esto hay que entender que es un tema relativamente nuevo. Entonces, está el mandato, ¿cierto?, de que tenemos que hacer eso. Los distintos ministerios recibieron el mandato y igual tampoco hay que olvidar que son personas. Entonces yo creo que ahí es donde se está armando. ¿Qué es lo que haría yo? Haría un coordinador central del proyecto que tome un rol con un nivel de jerarquía superior, cosa que si yo te envío desde la escuela oceánica, te envío la pregunta a ti que estás en otra escuela y tú estás ocupado, si ya la escuela es versus que yo, el rector te está preguntando. Entonces ahí ya cambia la figura. Entonces yo creo que tendría que haber un coordinador central, porque de todas formas las metas que se planteó los planteamos como París son bien exigentes. Entonces, o sea, este tema tiene que avanzar un poco más rápido, porque está avanzando, eso sí, es un hecho, está avanzando desde todos estos ministerios, hay avance, pero sería mucho más rápido si es que efectivamente estuviesen más coordinados. Realmente nos pasó que nos fuimos a almorzar con una parte de personas que trabajan en nuestro ministerio, y nos decían, no, y trataba de conversar con tal persona, pero nosotros ya habíamos, por otros proyectos, porque Daniel y yo estamos muy metidos en el sistema portuario, justo estaba preguntando, no era relacionado con este tema, pero era eso. Ah, no, tenés que hablar con esta otra persona. Entonces, porque desde el Ministerio de Relaciones Exteriores no sabes necesariamente quién es la persona exacta que está viendo tanto. Entonces, parten desde arriba, te ir bajando, y ahí depende mucho de la velocidad y de la carga que tengan. Como todo el siempre la cargación de ser más grande que la cantidad de personas que hay para eso. Entonces, por ahí yo diría, o sea, tendría que haber una coordinación central que se enfoque específicamente o prioritariamente. Creo que respondí a la pregunta. Muchas gracias, Felipe. Gracias. Por las preguntas, voy a partir con el orden que no sé si voy a poder articular las preguntas, pero voy a hacer un intento para no alargarme demasiado con la presentación. Pero bueno, parto con Alexandro. Bueno, en principio, digamos, cuando uno ve, digamos, estos movimientos dentro de esta lógica de transición, aumenta las probabilidades de conflicto. Entonces, ahí se ha ido viendo, mucho, hay un mapa de los conflictos que uno ve, por ejemplo, antes de la pandemia, después de la pandemia, hay una aceleración. Por eso se habla de acelerador la pandemia como una forma, digamos, de presentar que ya esta idea de la inercia se está acabando y estamos tratando una cuestión diferente. Bueno, cuando uno también al mismo tiempo ve la respuesta de los actores, claro, no sé si uno puede, digamos, conectarlo tan fácilmente con algún proceso histórico previo, pero bueno, finalmente siguen siendo actores con sus conductas humanas. Entonces en ese sentido uno va viendo cómo se están renunciando gradualmente a digamos, a las políticas
bueno, que pudiésemos conectar con paradigmas como más liberales, por un lado, y también se están reduciendo gradualmente las políticas que estaban más conectadas con los paradigmas constructivistas. O sea, cuando vemos que Japón reduce significativamente su contribución a los fondos, digamos, de cooperación técnica, lo mismo Estados Unidos la semana pasada, nos enteramos que prácticamente el 90% de los fondos para la cooperación se están reduciendo, Europa está reorganizando también esos recursos, y se están destinando, digamos, esos recursos para economías de guerra. Cuando estamos planteando esta idea de industrializar en esa línea, imagino que los cálculos también están mucho más, digamos, considerando esa variable. Luego, también lo que hemos ido viendo a lo largo de la historia, digamos, que los conflictos siempre han estado presentes. Creados ciertos dispositivos que permiten mitigarlos, como los organismos multilaterales, ya sea de la perspectiva liberal o constructivista, pero hay evidencia, digamos, que esa lógica de más comercio, menos balas, se observó, al menos durante la última década, nosotros crecimos con eso. Entonces, en ese sentido, al mismo tiempo podemos entender de que los conflictos son potenciales de baja, mediana, alta intensidad, también pueden ser diferentes, digamos. Probablemente como un sistema menos predecible, porque no existen instituciones tan claras que puedan moldear el comportamiento de los actores, digamos. Si es que llegase a haber algún tipo de conflictos, pueden estar en una orden muy cuando inicia el 2016 de manera explícita la guerra comercial. Vuelve a utilizar lo que habían usado con Japón en los años 80. Vuelve a traer a la mesa ese concepto de conflicto. Después, digamos, en finales de Trump, principios de Biden, se habla de la guerra tecnológica. Todavía no sé si hay historiadores que hayan caracterizado tan claramente si efectivamente se observó eso o no, pero me da la impresión que los campos de batalla, digamos, de conflictos van a ser mucho más complejos, digamos, de lo que nosotros podemos conectar con algún proceso histórico previo. Y ahí un poco conecto con la segunda consulta de las tendencias. Cada de estas variables de un orden multiorden, digamos, de multiorden, puede haber un potencial campo de disputa. Entonces, no estoy tan seguro que todo funcione con la misma dinámica, por eso llamamos multiorden. Entonces, digamos, no veo en este caso, por ejemplo, a Estados Unidos están convencidos en estos momentos con Trump de seguir fortaleciendo el soft power, el blando. Lo veo, cuando sea una dinámica tan directa a su vecino histórico, a su política exterior de los últimos 40, 50 años, a México, a Canadá, bueno, también a Panamá, a Milán, etc., no veo tan evidente que esté pensando en esa vaina. Entonces me da la impresión de que ese campo, digamos, va a quedar mucho más abierto en una dirección multipolar. Yo veo que al menos que va a haber puentes, pero no sé si haber tanta capacidad de agencia al respecto. El corto plazo, el mediano plazo. Quizá en el largo plazo, porque, digamos, la cultura históricamente, y puedo conectar con esa lógica más histórica, ha sido un gran vehículo para la pacificación. Los poetas, los artistas, la diplomacia cultural fue fundamental en procesos complejos. De hecho, mismo en nuestra región, ¿no? Hay historias de que, bueno, Fidel Castro solo recibía a un escritor colombiano para poder conversar sobre Colombia. No recibía el presidente ni ese tipo de cuestiones. Históricamente en nuestra región también, bueno, en Asia, para qué decirle. De hecho, Chile establece muchas de sus relaciones diplomáticas en la época de la Guerra Fría con países asiáticos, con Berturelli, con Neruda, con Pedro Roca. O sea, digamos, hay una diplomacia cultural que en el largo plazo imagino que se va a volver a activar, pero no sé si en una lógica de disputa más que una lógica de buscar consenso. Pero la variable donde puede haber efectivamente más tensiones, yo diría que el comercio, la lógica proteccionista se está instalando de manera significativa, los países ya están haciendo su estimación, entonces claramente los tratados de comercio van a ser una letra muerta, digamos, entonces hay que prepararnos para eso. Entonces, digamos, ese sentido de urgencia de que tenemos nuestra política exterior desde los años 90, de Foxley en adelante, pensando en que todo va a ser respaldado por un acuerdo, y eso va a ser letra muerta. Entonces, ¿cómo vamos a negociar y mantener ciertas conductas predecibles, digamos? En otros términos, digamos, hay que pensar en lo que. Yo, por ejemplo, creo que un instrumento de lo que se está instalando puede ser esta Strategic Partnership o Development Partnership, que son como menos vinculantes, son más de consensos específicos y pueden tratarse bilateralmente o quizás un esquema un poquito unilateral, pero no más que eso, no da para grandes acuerdos.
Y bueno, yo diría que la lógica militar, como todo, ahí tengo una duda, digamos, pero yo hubiese pensado que lo lógico hubiese sido esquema de bloques, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y en ese sentido el Atlántico Norte bien unificado. Entonces lo que hubiese pensado yo intuitivamente, lo que también nos veía con Biden iba en esa dirección. Por eso se hablaba mucho de los valores compartidos, presión compartida y hacer redes, digamos, o más que redes bloques, digamos. Pero claro, con Trump en este momento está un poco como difícil de pensar, no tan claro, porque los grupos se están evaluando si pueden continuar o no con este nivel de conectividad que tienen con Estados Unidos. Me da la impresión de que este es un simple chapuzón. No veo que la masa crítica influyente en Estados Unidos permita que Trump haga caer su relación histórica con el Atlántico Norte. Yo lo que veo es que es una forma de generar un escenario de incertidumbre significativo para que los europeos aumenten el financiamiento en la OTAN. Porque Trump 1 les dijo que usted tiene que poner el 2%. Y 4 países cumplieron con eso, digamos. Y luego, después que se activó la guerra de Rusia hacia Ucrania, digamos, los países de frontera aumentaron también. Y ahora ya hay un poquito más, digamos, 7 países que cumplen con ese umbral. Y ahora Trump les pide 5%. O sea, es difícil, imposible que los países de Europa el 5% de su Producto Interno Bruto lo financien, porque finalmente OTAN se traduce en tecnología y industria de Estados Unidos, porque Europa no tiene esa industria. Y lo que está planteando ahora Europa es, yo creo que mucho más para la galería, digamos, una opinión política, muy discutible como todo lo que he dicho, digamos. Cuando plantea Macron, mientras tanto, de que se decía que va a ser el canciller en Alemania, o sea, el primer ministro, plantea esta idea de hacer una economía de guerra en el próximo año. La práctica es la próxima década. Es un proceso largo, es un barco, un titanio que mover frente a un iceberg. Entonces el aire está encima, digamos. La única forma de poder contener, digamos, el conflicto con Rusia es con Estados Unidos. Y si yo imagino que esto siempre está solo, llevaba un argumento al extremo para generar esa sensación, digamos, y que los países europeos decidan aumentar el 3%, porque el 5% no lo va a ser imposible. Del 3 al 5 va a ser el proyecto de Macron para, de acá a la próxima década, volver a esta economía de guerra en Europa. Y en ese sentido va a ser un poco todo esto una mierda, digamos, todo un asunto de perspectiva. Yo diría que en ese sentido, si se da ese escenario, ahí se vuelve a activar la política exterior más que yo infería, digamos, del paso de los comportamientos, más, digamos, en una lógica de lucha hegemónica. Y ahí el gran rival, por eso está escrito en sus propios documentos oficiales de Estados Unidos, digamos, ahí vendría siendo China. Entonces, porque con aumentar el presupuesto de la OTAN, permite primero poder vender toda esta tecnología que tiene hoy, o sea, para enfrentar el conflicto que tienen o al menos para, ni siquiera enfrentar, pero para buscar la paz en esa vía. Porque eso es lo que tratan de hacer, un asunto de cómo de una otra forma llevar ese conflicto o a reducirlo a un nivel bajo, digamos, digamos. Si hace escenario, se activaría lo que finalmente la gran disputa de algún término, no sé si insisto, la forma de conflicto se manifiesta en diferentes formas, pero al menos se disuade mucho con la capacidad en estos ámbitos de seguridad militar, etc. Le permitiría primero vender lo que tiene disponible en stock, digamos, para conflictos más de corto alcance, pero con ese dinero generar industria y tecnología para realmente poder competir con el rival sistémico en la próxima década. Entonces, hay que pensar en esto, que esto no es tan evidente en el corto plazo, y cosas que hoy día pueden no tener mucho sentido, podrían configurarse. Yo creo que por ahí va la cosa. Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo no mencioné al Argentina porque el esquema es latino-pacífico, y lo que yo proyecto principalmente es que los países, las medianas potencias de la cuenca latinoamericana del Pacífico proyecten plataforma hacia la otra parte del Pacífico, pero obviamente Argentina funciona como un actor relevante para dar incentivo a este esquema, porque finalmente nosotros lo que podríamos generar es plataformas logísticas para que también Argentina y eventualmente otros países que quieren salir hacia el Atlántico puedan también conectarse hacia los mercados emergentes en el Asia. Pero en ese sentido, obviamente Argentina vendría siendo una potencia al menos mediana. En su momento quizás se proyectar con una potencia regional. Luego, ¿qué alternativa tiene para Chile? Sí, efectivamente yo traté de, porque de hecho me alargué mucho, disculpa, nuevamente el tema de alternativa, yo lo focalizo en el tema logístico, pero claro, el esquema es mucho más amplio.
va más allá de una respuesta al respecto. De hecho, uno de los casos que estamos tratando de conectar con esta narrativa del Latino-Pacífico es, por ejemplo, potenciar políticas de industrialización en términos de ASMAR. ASMAR, en el caso de éxito, digamos, de ciertas políticas de industrialización chilena, también rompehielo, muchos tipos de cosas que se están haciendo en algunas embarcaciones de mediano alcance, que funcionan con trabajadores chilenos, con tecnología chilena o algún tipo de cooperación con cierta transparencia internacional. Con respecto a la automatización, bueno, yo no soy experto en este tema, digamos, pero sí lo que hice por pensar es que cuando planteamos esta lógica de generar una plataforma hacia, por ejemplo, el mercado del sudeste asiático, India, estamos pensando en un puerto con configuraciones más, digamos, para la próxima década, calidad de hubs. Y esos hubs implican que los puertos no solamente van a mover carga, sino también, como menciona Felipe, van a ser, por ejemplo, bencineras, imagínense. O sea, como hoy en día van a ser como una especie como de, para los barcos a cargar hidrógeno para seguir llevando sus rutas de container a otras partes del mundo. Y esos son nuevos trabajos, y hay que capacitar a los trabajadores para que puedan ofrecer ese tipo de servicios de esta bencinera del hidrógeno, pero también en las embarcaciones que se mueven a nivel nacional, digamos. Entonces, Valparaíso, la quinta región, esta región, digamos, está posicionada muy estratégicamente como un buen punto intermedio entre el sur y el norte, ¿no? En la misma lógica, los hubs están pensados para no solamente guardar la mercadería como estos puertos secos, sino que también transformarla. Eventualmente, muchos de los productos que puedan venir de Argentina o de otros países, digamos, o mismo de otras zonas del país, se puedan homogeneizar o generar ciertos estándares para que lleguen al mercado asiático de la India o del sureste asiático. Por ejemplo, hay mercados en Asia que son de productos halal, digamos. Otra configuración, otro estándar, por su tema cultural. Entonces, por ejemplo, se puede canalizar ese estándar en una plataforma portuaria en San Antonio. Entonces, si hay automatización por un lado, digamos, se van a necesitar trabajadores por este otro lado, porque esto es un trabajo que hay que hacer efectivamente con una fuerza laboral significativa. Y bueno, contando con lo de Hernán, el rol del Estado, y bueno, yo no me imagino esto sin el Estado. Es imposible pensar porque estamos hablando de nuevas configuraciones. El Estado fue un buen facilitador, por eso de alguna forma, digamos, que fue el ministerio también, en un proceso histórico que, claro, que estaban las reglas bien claras y existían ciertos compromisos, entonces se podrían, digamos, hacer más predecible el complemento de todos los actores del sistema internacional, los actores estatales, los empresarios, digamos, la fuerza privada, digamos, las organizaciones internacionales y las organizaciones, digamos, no estatales, las ONGs. Entonces, todos los actores están de una forma bien como había un mapeo y unas reglas para interactuar. En un escenario mucho más incertidumbre, yo diría que el Estado puede ser un garante significativo, pero claro, había que tener una política de largo plazo con una estrategia bien clara para poder de ahí también hacer sentido los recursos que se van a invertir y también hacer que los otros actores se vayan a funcionar. Históricamente, bueno, esto teóricamente también, digamos, cuando estamos en una época de transición, se puede leer los textos de transición del orden internacional, el Estado juega efectivamente un rol de garante, sobre todo que entrega ciertas también garantías al sector privado. De hecho, suele pasar de que cuando hay transición de poderes, los capitales del país X que están en el exterior se van gradualmente volviendo, porque empiezan a configurarse todas estas instituciones que, cuidado, los capitales en el sistema internacional ya no son tan evidentes que te los van a proteger. De hecho, en el conflicto de Rusia-Ucrania, que era la invasión de Rusia hacia Ucrania, digamos, en un término concreto, lo primero que se activó fue una respuesta del sistema financiero internacional de bloquear los activos rusos. Y eso no había pasado ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. Eso es casi para el sistema internacional financiero una bomba nuclear. Porque ahora hace que todos los países, al igual que pasó con las bombas nucleares, quieran tener su propia bomba nuclear para proteger y generar persuasiones para no entrar en conflicto. Entonces ahora todos los países están haciendo comercio, cada vez, países importantes, no todos los países, las potencias regionales y las potencias emergentes y las potencias globales están cada vez más utilizando sus propias monedas. O sea, si vienen los Emiratos a hacer un tratado de comercio y vienen a hacer un negocio, yo quiero tratar con mi propia moneda. Los chinos lo mismo, los brasileños también, los rusos, etcétera, 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 porque ya de otra forma no confían en el sistema financiero internacional como antes, no es que lo descartaron. Eso también lo que el sector privado, digamos, los empresarios, por ejemplo, en un caso hipotético, son los chilenos que tienen recursos, por ejemplo, en el sistema internacional o en algún país fiscal o en algún tipo de instituciones, también se están evaluando. Y ahí el Estado juega un rol, esto teóricamente ya está establecido, bueno, también hay evidencia de estudio de casos al respecto, de otros procesos históricos, que ahí el Estado juega un rol para repatriar, para darle facilidades en los nuevos procesos de industrialización a nivel doméstico, por ejemplo, ASMAR, o algún caso de que haya generado algún tipo de autonomía
que no podamos abastecer con un comercio internacional no tan dinámico como el que estamos acostumbrados. Entonces ahí hay una jugada respecto, y el financiamiento internacional, yo diría que también vamos a ver cómo se va a transformar ese tipo de instituciones. En estos momentos los bancos multilaterales todavía están operando, están financiando proyectos, pero me da la impresión de que en un contexto más de conflicto, digamos, va a haber cambios. Ujú. Que tengo ahí por nada. Muchas gracias. Bueno.